dicho de que el maestro está hecho en base a la experiencia, o la experiencia hace el maestro, en realidad ahora no se cumple, porque muchos, incluso los asistentes, son incapaces de reconocer los signos y síntomas adecuados o básicos de el aparato cardiovascular. ¿Y esto por qué? Porque cada vez se implementa menos tiempo o se dedica menos tiempo a mentorizar a las personas. Esto ya ocurría antes de la pandemia. Y ahora, imagínense, ahora tenemos cero de tiempo para dedicarnos en la práctica a enseñarles a auscultar, por lo menos, o aunque sea a poner el estetoscopio, y menos a tomar la presión arterial. De manera que en este semestre vamos a tratar de que eso cambie, o por lo menos disminuir un poco esa deficiencia, un poco, aunque no como quisiéramos. Pero les suplico, les pido a ustedes que aunque sea se examinen entre ustedes o se escuchen ustedes mismos su primer, su segundo ruido, tomen la presión en la casa, palpen los pulsos, etcétera. Es muy importante. Eso se aprende con repetición, desde que uno es alumno hasta que uno sigue ejerciendo la profesión independientemente de la especialidad que escoja. El, a tanto ha ido esta situación. ¿Y en qué se traduce esta situación? Se traduce en el hecho de que como somos incapaces de distinguir signos y síntomas en forma adecuada, la utilización de exámenes auxiliares cada vez es mayor, y esto encarece la atención del paciente y a veces lo somete a riesgos innecesarios. ¿A pesar de qué? De que la historia clínica y el examen físico son métodos poco utilizados y de bajo costo. Y cuando son bien hechos pueden ser tan importantes que, por ejemplo, pueden descartar la necesidad de desarrollar exámenes auxiliares en un paciente. Podemos escuchar un soplo y decir, este soplo es funcional y no necesita mayor cosa. O de repente este problema es leve y lo único que necesita es esto. No solamente nos permite descartar la necesidad de mayores exámenes en el paciente, sino que además una buena historia clínica y un buen examen físico nos proporciona la información adecuada y suficiente para la selección del tipo de examen que va a beneficiar el manejo, diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente. Entonces, es muy importante que ustedes no se formen como para disparar exámenes auxiliares, como para... Veo que algunos residentes en mi hospital, y creo que pasa en todos los hospitales, o se dedican a desarrollar interconsultas para los diferentes servicios para que ellos resuelvan el problema, o en todo caso se dedican a disparar una serie de exámenes auxiliares. Es como disparar un arcabuz para ver qué pato cae, y a veces cae el pato equivocado, es decir, a veces caen resultados contradictorios, resultados inadecuados, o resultados que pueden darse en una enfermedad, pero que realmente significan, también se pueden dar en otra enfermedad, y entonces nos desvían del diagnóstico. Y ocasionalmente hasta se pueden dar hechos dolosos, ¿no? Yo recuerdo que hace mucho tiempo en mi hospital fue separado, y yo creo que debió haber sido enviado a la cárcel, un técnico de laboratorio que inventaba los resultados. Entonces no nos debemos fiar de los exámenes auxiliares. Cada examen auxiliar debe interpretarse a la luz de las características clínicas del paciente. Los estudios, existe evidencia científica, evidencia basada en investigación, que apoya el hecho de que la historia clínica y el examen físico son muy importantes para establecer diagnóstico, pronóstico, manejo y tratamiento, especialmente hablando desde el punto de vista de cardiología, en la enfermedad coronaria, en la insuficiencia cardíaca y en la enfermedad valvular. ¿Cómo así? En la enfermedad coronaria, por ejemplo, si un paciente se presenta con un infarto agudo de miocardio y nosotros a ese paciente lo examinamos y le encontramos tercer ruido, soplo de insuficiencia mitral y crepitantes, ya sabemos que su pronóstico es malo, su afección es severa y que no se va a beneficiar de tratamiento médico, sino que va a necesitar una intervención coronaria. Entonces nos sirve. Igual en la insuficiencia cardíaca, el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca, como hemos visto ayer,
puede ser establecido en base a que nosotros determinemos su clase funcional y en base al examen físico. Si a pesar del tratamiento de este paciente persiste con tercer ruido e irritación yugular, sabemos que su condición es severa y su pronóstico es malo. En la enfermedad valvular, el examen adecuado puede, la historia clínica y el examen adecuado puede decirnos que el paciente, qué tipo de enfermedad valvular tiene el paciente y qué tratamiento va a necesitar. Les puedo contar una anécdota al respecto. Hace unos años llegó al consultorio del hospital un paciente que venía por angina de pecho. Me decía que cada vez que caminaba media cuadra ya le empezaba a doler el pecho. Lo examino y tenía pulso parvus. Lo ausculto y tenía un soplo mesosistólico, eyectivo aórtico irradiado a carótidos. Muy fuerte, 3/6 por lo menos. Y además tenía frémito, es decir, era 4/6 el soplo. De manera que el diagnóstico estaba hecho. Tenía estenosis aórtica, que como ayer les mencioné, la isquemia o la angina que tenía era por el aumento del requerimiento miocárdico de oxígeno. Y cuando los pacientes con estenosis aórtica comienzan a tener síntomas, su pronóstico es muy malo a 3, 4 años. La mayoría, más del 50%, ha fallecido entre 3 y 4 años si no se opera. Entonces, recuerdo mucho que le dije a este señor, su diagnóstico es este y usted necesita operarse. El paciente me respondió con un improperio y me dijo, doctor, qué barbaridad, solamente con el estetoscopio usted me está diciendo que ya tengo que operarme. Ni siquiera me ha tomado un electrocardiograma, ni un ecocardiograma, ni me ha sacado una radiografía de tórax. Usted es un ignorante. Bueno, esa fue la apreciación del paciente. Y yo le dije, señor, donde vaya usted le van a decir que necesita operarse, sin necesidad de los exámenes. Esos son exámenes complementarios que se van a necesitar para su cirugía. No me creyó y le dije, bueno, por lo menos, señor, permítame mandarlo a Lima, ¿no? Permítame mandarlo a Lima para que tenga usted una segunda opinión, si usted piensa que soy un ignorante y que estoy equivocado. En Lima, pues, le hicieron todo lo que él quería y le hicieron hasta cateterismo. Y el mismo paciente, me cuenta esto un colega de Lima, y el mismo paciente les dijo, el doctor que me examinó en Lima, que me examinó en Cusco, solamente con el estetoscopio, ya sabía todo lo que ustedes han aprendido con todos los exámenes que me han hecho. Y no se trata de que yo sea un mago ni nada, los doctores de Lima también se hacían. Se hizo lo que se debe hacer. Si ustedes saben examinar al paciente, saben la evolución la evolución natural de las enfermedades, saben en qué va a acabar el paciente. La apreciación del paciente es de una persona ignorante que no sabe cómo evoluciona su enfermedad. Así que es muy importante, ¿no? Todo examen cardiovascular empieza con evaluar la apariencia física del paciente. Desde que entra, ¿no? Podemos ver si el paciente entra acompañado, si entra sin dificultad, si entra con dificultad, si entra ayudado por alguna persona, si entra con disnea, si entra sin disnea, cuál es la condición del paciente, por ejemplo, si tiene una buena condición física o si viene demasiado. Si viene demasiado, podemos pensar que tiene una insuficiencia cardíaca de larga data u otra enfermedad que lo predispone a esa condición. Si el paciente evita alguna posición, por ejemplo, evita echarse en el caso de la pericarditis aguda porque le va a doler. Podemos observar también, ya de frente, algunas cosas, si tiene alguna anormalidad torácica que nos haga pensar que su disnea es de origen respiratorio, como por ejemplo, si tiene un tórax en tonel con el diámetro anteroposterior incrementado, eso nos diría que el problema o la disnea que afecta al paciente básicamente es de origen respiratorio. Podemos ver también si el paciente luce pálido, cianótico o histérico, o si tiene, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, una rara mezcla de palidez, histericia y cianosis. Es muy importante también evaluar el grado de conciencia del paciente, la cultura del paciente e incluso el humor del paciente. Siempre es muy importante tener alguna idea inicial del peso, de la talla, y en cardiología de la relación cintura-cadera. Cuando esta relación es alta a favor de la cintura, entonces podemos identificar pacientes
de riesgo y que además tienen un síndrome metabólico. Entonces, aparte de ver todo el aspecto general del paciente, en cardiología no solamente es escuchar, es ponerle el estetoscopio y tomarle la presión, sino podemos tener información de diferentes enfermedades examinando al paciente a diferentes niveles. Por ejemplo, podemos determinar si el paciente tiene cianosis y sabemos que existen dos tipos de cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central sabemos a su vez que se produce por un cortocircuito a nivel de la circulación, a nivel del corazón, que permite que la sangre desoxigenada pase al lado arterial y produce desaturación y con eso cianosis central. También ese cortocircuito puede ocurrir a nivel respiratorio o la cianosis central puede producirse por una inadecuada oxigenación de la sangre, por alteraciones en el transporte de la sangre a nivel de la unidad alveolo-capilar. La cianosis central se caracteriza por lo siguiente, ¿no es cierto? Cianosis de mucosas orales, de labios, la nariz y de las orejas, mientras que la cianosis periférica se caracteriza por cianosis de las extremidades, especialmente de los dedos, y esta se produce por una circulación lenta en las extremidades, lo cual se ve fundamentalmente, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia cardíaca y en los pacientes con enfermedad arterial periférica. Esta cianosis periférica puede ser empeorada por el uso de beta bloqueadores. También podemos encontrar cianosis diferencial. ¿Y a qué se refiere cianosis diferencial? Se refiere a la presencia de cianosis en la mitad inferior del cuerpo y ausencia de cianosis en la mitad superior del cuerpo. Esto se ve en aquellos pacientes que tienen ductus arterioso persistente grande, complicado con hipertensión arterial y que en algún momento se produce cortocircuito de derecha a izquierda, sobre todo por la hipertensión arterial pulmonar, complicado con la hipertensión arterial pulmonar. Ocasionalmente, también a nivel de los dedos, aparte de la cianosis, podemos encontrar el hipocratismo digital o dedos en palillo de tambor. A nivel de piel, es muy importante que nosotros podamos ver una serie de situaciones. Aparte de la cianosis, podemos encontrar, por ejemplo, telangiectasias, las telangiectasias malares y la cianosis malar, ¿no es cierto? Es decir, a nivel de las mejillas, son frecuentes en los pacientes con esclerodermia y en los pacientes con estenosis mitral. De hecho, los pacientes con estenosis mitral tienen eso, ¿no? Rubor malar o telangiectasias a nivel malar, palidez perioral y cianosis de labios. Otra situación que podemos encontrar a nivel de la piel es la ictericia. La ictericia obviamente puede tener una serie de posibilidades diagnósticas o ser la consecuencia de una serie de alteraciones fisiopatológicas. Pero hablando de cardiología y en este contexto, la ictericia puede informarnos acerca de una insuficiencia cardíaca avanzada, congestión hepática y el paciente con insuficiencia cardíaca, como les digo, puede tener una rara mezcla de ictericia, cianosis y palidez. Normalmente la ictericia muy precozmente la determinamos a nivel de las escleras. Otra cosa que podemos encontrar a veces en piel son los hematomas, ¿no? Son hematomas a nivel de piel como consecuencia del uso muy frecuente en cardiología de antiagregantes plaquetarios, a veces de pacientes que están usando doble antiagregación, clopidogrel, aspirina, y también el uso muy frecuente en cardiología de anticoagulantes orales. En la actualidad, por ejemplo, es muy común y muy frecuente anticoagular a los pacientes que tienen fibrilación auricular bajo diferentes criterios y existen otras causas más de anticoagulación, como por ejemplo portadores de prótesis valvulares, trombosis venosa profunda, etc. Entonces debemos estar atentos a la posibilidad de que nuestro paciente desarrolle hematomas o equimosis a nivel de la piel. La cabeza y el cuello también son muy importantes de examinar en los pacientes con una posibilidad diagnóstica de tipo de patología cardíaca. Normalmente los médicos no estamos acostumbrados o no le tenemos muy buena voluntad a examinar la cavidad oral y dejamos esto para el odontólogo ignorando la importancia que tiene examinar la cavidad oral. El examen de la cavidad oral nos da fundamentalmente dos informes. Uno, el primer informe nos da idea
de la higiene del paciente, nos da idea del autocuidado que tiene el paciente y además nos da idea también de que es una probable fuente de infección, sobre todo en los casos de endocarditis infecciosa. Ahora, en la cavidad oral podemos encontrar, en los casos, digamos, de mayor frecuencia, podemos encontrar un paladar ojival, que se ve muy frecuentemente en los pacientes que tienen síndrome de Marfan, y aún sin tener síndrome de Marfan, hay pacientes que tienen paladar ojival y asociado esto a prolapso de válvula mitral. Existen algunas otras enfermedades más raras como la, la úvula bífida que se ve en el síndrome de Loeys-Dietz, que también se asocia a prolapso de válvula mitral, o las amígdalas de color naranja que se da en la enfermedad de Tangier, que la verdad no sé en qué consiste la enfermedad de Tangier. A nivel de la cabeza, nosotros también podemos distinguir, esto ustedes ya ven, ya saben, ¿no es cierto?, es el hipertiroidismo, la mirada de un paciente con hipertiroidismo, y ya ayer hemos hablado que el hipertiroidismo, por ejemplo, nos puede producir fibrilación auricular, taquicardia paroxística supraventricular, y además nos puede producir en su forma más severa, en lo que se llama la tormenta tiroidea, nos puede producir insuficiencia cardíaca. Entonces ya solo de mirar podemos saber que la condición cardiovascular del paciente puede ser de origen endocrinológico en este caso. En otros casos existen algunas cromosomopatías, como por ejemplo el síndrome de Down, bastante conocido entre nosotros, que tiene una fases característica muy asociado a cardiopatías congénitas, a la comunicación interventricular tipo canal y asociado también a la tetralogía de Fallot. Otras patologías de origen genético, como por ejemplo en este caso el síndrome de Turner, caracterizado por hipertelorismo, microsnatia, membrana cervical, orejas de implantación baja, muy frecuentemente se asocian a coartación de aorta, estenosis pulmonar o el síndrome de Noonan en los varones a coartación de aorta. Entonces es muy importante que nosotros, que en cardiología nosotros nos fijemos en la piel, la fases, etcétera, una serie de aspectos que estamos revisando. A nivel de la cabeza también es muy importante que nosotros examinemos la retina, ¿no? La retina obligatoriamente en cardiología en forma, digamos, rutinaria, pero no en forma emergente, no como emergencia, debe examinarse o debe hacerse un examen de fondo de ojo, al menos de rutina, una vez al año en los pacientes hipertensos, en los pacientes con evidencia de enfermedad aterosclerótica y en los pacientes diabéticos. Y está obligado en emergencia en dos tipos de casos, en los pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa y en aquellos pacientes que presentan un cambio súbito en la agudeza visual. Un cambio súbito en la agudeza visual. El examen de la retina permite la observación de los vasos más pequeños del cuerpo. ¿Por qué? Porque la retina, como ustedes saben, es una prolongación del cerebro. Y entonces, el examen de la retina nos permite tener idea de cómo está la circulación a nivel del cerebro. Debe observarse el disco óptico en busca de edema, lo que se llama el edema de papila, o debemos buscar también neovascularización muy frecuente en diabetes o palidez, muy frecuente en los accidentes cerebrovasculares que pueden producir amaurosis, ¿no? Es decir, ceguera súbita en los pacientes. Debemos empezar en relación a las manecillas del reloj, en el sentido de en relación a las manecillas del reloj, de manera que, por ejemplo, empezamos a nivel de la arcada superior temporal, donde podemos encontrar placas de embolia en las arterias y alteraciones de los cruces arteriovenosos a nivel de la retina. De hecho, esta alteración de los cruces venosos se ve en hipertensión arterial, aunque pueden no son muy característicos, pero se ven en hipertensión arterial. Consiste en que los cruces arteriovenosos se hacen de ángulo más recto en vez de ser de ángulo agudo, aunque hay otros cambios más característicos de hipertensión arterial. Temporal a la fovea se pueden ver microneurismas, como ocurre en la diabetes, y alrededor del disco infartos algodonosos.
Las variaciones en el calibre de los vasos respecto de los cambios producidos por la hipertensión arterial son más importantes que las relaciones arteriovenosas, es decir, que las alteraciones de los cruces arteriovenosos. Se refiere esto de las variaciones del calibre de los vasos a la famosa presencia de arteriolas en alambre, en hilo de cobre, hilo de plata, ¿no? Y eso está en relación fundamentalmente a la remodelación vascular. No significa necesariamente que exista obstrucción en la circulación, sino significa que existe remodelación vascular, y esta remodelación vascular también es un marcador de mayor riesgo cardiovascular. El estrechamiento de las arterias está en relación a hipercolesterolemia o a la presencia de espasmo. En la hipertensión severa, por ejemplo, en las encefalopatías hipertensivas o en las crisis hipertensivas, se pueden ver hemorragias en flama, arteriolas muy contraídas y manchas algodonosas. Las embolias retinianas son importantes, algunas son plaquetarias, que son las más comunes y las más fugaces, y se ven junto a embolias de calcio a lo largo de la arteria retinal e indican origen en la aorta o en los grandes vasos o en las carótidas. Es por eso que en la actualidad, por ejemplo, aparte de hacer el examen de fondo de ojo a un paciente que ha sufrido un DCB, se le tiene que hacer un Doppler carotídeo para ver si tiene placas ateroscleróticas. Y aun cuando no tenga placas ateroscleróticas, un engrosamiento medio intimal se correlaciona con un incremento del riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes. Y más o menos empezamos así. Esta es la arcada temporal y seguimos en el sentido de las manecillas del reloj si se trata del ojo izquierdo y si se trata del ojo derecho en contra de las manecillas del reloj. Lo cierto es que observamos esto. Aquí está la papila, ¿no es cierto? Aquí está la papila. Y entonces, y aquí está la fovea. Observamos todos los cambios que hemos mencionado y para que ustedes no se imaginen, más o menos aquí tienen el estrechamiento arteriolar. Esto es lo que se conoce como arteriola en hilo de cobre. Hay dilatación por otro lado y tortuosidad venosa, como ven ustedes, estrechamiento arteriolar y dilatación y tortuosidad venosa. Este es el signo de los cruces arteriovenosos. Esta es la vena, el vaso más ancho, y como ustedes ven, se ve una dilatación postcruce arteriovenoso. Esto se debe a que la arteriola en este caso es en hilo de plata, se ha remodelado y pesa más y comprime a la vena, ocasionando su dilatación. Pueden haber hemorragias aisladas también. Aquí tenemos el edema de papila que puede verse en encefalopatía hipertensiva, hemorragias y exudados. Papiledema nuevamente, hemorragias en flama, exudados duros, exudados algodonosos. Como ustedes ven, se ven diferentes estadios, estadio 4, estadio 3, estadio 2, estadio 1. No significa que esto sea evolutivo, es decir, que un paciente que tiene estadio 4 no tiene estadio 3. Es más, un mismo paciente puede tener en su examen los diferentes estadios en las diferentes regiones de la retina. Entonces, es muy importante tratar de realizar este tipo de examen en los pacientes, aunque sea una vez al año, y si nosotros no lo podemos realizar, pues por lo menos mandarlo al oftalmólogo para establecer si tiene retinopatía, qué grado tiene, y de esa manera nosotros vamos a saber cómo ayudar a nuestro paciente. A nivel torácico, pues podemos y debemos buscar una serie de cambios. No debe pasar desapercibido, obviamente, una cicatriz producto de una cirugía cardiovascular, sobre todo en un paciente que de repente viene de emergencia y no puede expresarse, ha sufrido un DCB, ha sufrido un infarto cerebral y de repente vemos esto y podemos suponer que el paciente o la paciente en este caso ha tenido un reemplazo valvular mitral y ahí está el origen. O hubo otro paciente inconsciente en emergencia, en el cual probablemente vemos una cicatriz de marcapaso y podemos asumir que el marcapaso ha dejado de funcionar, se ha bloqueado, ha sufrido un síncope, etc. Entonces, las cicatrices tampoco deben pasar desapercibidas cuando examinamos el tórax. La forma del tórax, como ya habíamos mencionado, tampoco
debe pasar desapercibida. Es muy importante que nosotros nos fijemos en un paciente que viene con disnea, la forma del tórax, si tiene un diámetro anteroposterior incrementado, un tórax en tonel, probablemente la disnea sea de origen respiratorio producida por una fibrosis pulmonar, asma u otra patología respiratoria crónica, ¿no? En este caso, estas alteraciones no suelen justificar disnea, pero tanto en tórax excavado como en tórax en quilla se ven en los pacientes que tienen algún problema de tipo Marfan, con síndrome de Marfan, y ya les he mencionado que los pacientes con síndrome de Marfan pueden tener prolapso de válvula mitral, pueden tener aneurisma de aorta ascendente, pueden tener disección de aorta, etcétera. Entonces es muy importante evaluar a estos pacientes. En otras oportunidades podemos tener, ¿no es cierto?, una cifosis exagerada, una cifosis dorsal y una flexión compensatoria de la cadera, de las rodillas a nivel lumbar, característico de ¿qué? Característico de una espondilitis anquilosante. Y la espondilitis anquilosante se asocia muy frecuentemente a insuficiencia aórtica. Entonces, si nosotros vemos un paciente con esas características, ya podemos buscar en la auscultación la posibilidad de que el paciente tenga una insuficiencia aórtica, y si no la tiene, bien por él, ¿no? Si examinamos abdomen, el examen del abdomen también nos puede proporcionar una serie de claves, una serie de pistas para poder ayudar a nuestro paciente. Dentro de esas están, por ejemplo, la hepatomegalia, ¿no? O a veces simplemente el dolor en hipocondrio derecho. Probablemente el paciente todavía no tenga hepatomegalia, pero tiene dolor en hipocondrio derecho, lo que dice que el hígado está congestionado en el contexto adecuado de un paciente con falla de ventrículo derecho. Cuando hay falla global puede haber hepatomegalia dolorosa, y a veces el choque de punta en pacientes con problemas pulmonares crónicos y altos y delgados se suele palpar a nivel del epigastrio en vez de palparse en el lugar donde debiera estar. Ocasionalmente también podemos palpar una hepatomegalia pulsátil, especialmente sistólico, lo que nos indica que el paciente muy probablemente tenga también una insuficiencia tricuspidia severa. En otras ocasiones no solamente palpamos hepatomegalia, sino también esplenomegalia. La esplenomegalia es bastante más frecuente en los pacientes que tienen endocarditis infecciosa, sobre todo una endocarditis infecciosa de larga evolución, de semanas de evolución, de varias semanas de evolución. La ascitis en la insuficiencia cardíaca es posible, aunque no suele ser tan exagerada como en este caso. Esta es una ascitis producida probablemente por una cirrosis hepática u otra causa, pero la ascitis también es probable en los pacientes con insuficiencia cardíaca global y avanzada. Ocasionalmente podemos palpar a nivel del abdomen, una masa pulsátil, sobre todo la aorta puede ser palpada en las personas delgadas a nivel del abdomen entre el epigastrio y el ombligo. En otras ocasiones, en personas especialmente delgadas, podemos palpar una masa pulsátil. Por favor, no se les ocurra jugar con esa masa pulsátil, porque puede ser un aneurisma aórtico abdominal y pueden ocasionar su ruptura, ¿no? Entonces, una masa pulsátil indolora, grande, fácilmente palpable, nos debe hacer pensar en la presencia de un aneurisma aórtico y en la necesidad, por ejemplo, de solicitar una ecografía abdominal para confirmar nuestro diagnóstico. Conviene auscultar el abdomen, también podemos auscultar el abdomen en busca de soplos. En busca de soplos, sobre todo en pacientes con hipertensiones arteriales muy severas que nos hagan sospechar de hipertensión arterial renovascular. Y podemos encontrar soplos sistólicos o soplos continuos, ¿no? O aquellos soplos que se extiendan hasta la diástole. Y debiéramos pensar ahí, si encontramos eso en un paciente severamente hipertenso, en que el paciente tiene estenosis de la arteria renal, como en este caso, y probablemente tenga una hipertensión arterial renovascular. Las extremidades también son muy importantes. Tenemos que también examinar
las extremidades y en busca de una serie de informaciones que nos pueda dar el examen físico. El pulso arterial tiene que ser palpado, ya lo veremos. El pulso arterial podemos ver también la presencia de varices, flebitis, tromboflebitis, trombosis venosa profunda. Buscamos el edema, como vimos ayer, que en el caso de ser un edema por insuficiencia cardíaca, generalmente es un edema bilateral, blando, que se desarrolla mucho más durante el día, tiende a desaparecer durante la noche, etc. Puede haber un edema unilateral en caso de trombosis venosa profunda o en caso de insuficiencia venosa. Las manchas de Janeway son sufusiones hemorrágicas que se ven en palma de manos y planta de pies y se ven en endocarditis infecciosa. El panadizo de Osler también se ven en endocarditis infecciosa, que son nodulaciones pustulosas que se ven en la yema de los dedos. La aracnodactilia propia del síndrome de Marfan, cuyas repercusiones cardiovasculares ya hemos mencionado, y el hipocratismo digital que se ve en los pacientes que tienen cardiopatías congénitas que los predisponen a cianosis. No es exclusivo de cardiopatías congénitas, sino se ve en todas aquellas condiciones que producen reducción de la oxigenación. Bien, entonces hablemos de la toma de la presión arterial. ¿Saben ustedes tomar la presión arterial? ¿Aló? ¿Aló? Ya, a ver, ¿usted es Nélida? ¿Usted es Nélida? Ya, otra persona que no sea Nélida, que ha practicado, que me diga cómo se toma la presión arterial. Si nadie participa, simplemente todo el mundo baja puntos, ¿eh? Ya les dije que es muy importante que ustedes participen. 5 segundos. 5. Yo puedo 4. participar, doctor. ¿Cómo se llama, doctora? Dueñas, Yanira Dueñas. Yanela. Ya, Yanela Neira. Neira Dueñas. Primero tendríamos que ubicar lo que es la arteria humeral. Perfecto, Luego, doctora, muy bien. ¿Cómo ubica la arteria humeral? usualmente se guían de la flexura del codo. La Del flexura. codo. ¿Pero El cómo la codo. ubica? En el codo, en la porción del no, claro. En la cara anterior. Cara anterior e interna, por ahí suele pasar la arteria humeral, pero ¿cómo la ubica, doctora? Con o sea, con los dos dedos buscamos lo que es el pulso. No, se ubica con el pulgar. ¿Ya? Usted pone todo el brazo en contacto con la palma a nivel del codo y luego el pulgar, sin apretar, lo pone en contacto con toda la flexura. Porque si bien es cierto, usted ha dicho, y bien dicho, que la arteria humeral pasa por la cara anterior y medial o anterior interna de la flexura del codo, pueden haber variantes. Entonces, que usted ponga el pulgar, como le estoy diciendo, aumenta su superficie de contacto. Ahora usted dirá, pero el pulgar tiene su pulso, ¿no es cierto? ¿Y eso quién le ha dicho? Una enfermera probablemente. Entonces, si usted se palpa la humeral en este momento de la forma que yo le estoy diciendo, se va a dar cuenta que la humeral sana, una humeral sana, no obstruida, es un cañón y que incluso la puede palpar por encima de su ropa, que incluso la puede palpar por encima de su ropa. Si no quiere usar el pulgar por lo que le dijo la enfermera, entonces puede usar el índice y el dedo medio, pero no poniendo la yema de los dedos, sino poniendo en contacto toda la superficie de los dedos con toda la flexura. Porque la arteria, vuelvo a repetirle, puede pasar por donde usted bien dijo, pero existen variantes normales, ¿no es cierto? Y eso también lo ha estudiado usted, y puede pasar por cualquier otra región. Es muy importante ubicar la arteria humeral. Muy bien, doctor. Ya ubicó la arteria humeral. ¿Alguno otro que quiera participar? O seguimos con la doctora Neira. Dueñas, ¿no? Sí, doctor. O seguimos con la doctora Dueñas. Bueno, después pondríamos lo ¿Nadie que... quiere participar? Perdón, doctora. ¿Nadie más?
Yo, doctor. ¿Quién es yo, doctor? Cáceres Paredes. ¿Perdón? ¿Su nombre? Fabiola. Fabiola. Muy bien, doctora Cáceres. Se Ya colocaría, ubicamos la arteria y luego, ¿qué hacemos? se colocaría el brazalete sobre 2 o 3 centímetros encima de la flexura del codo. ¿Brazalete? ¿El brazalete o el manguito? El manguito. Ah, ¿cuál es el manguito? Lo que se insufla, ¿no es cierto? En bladder, Ujú. porque no se puede poner el brazalete. De hecho, se tiene que poner el manguito y se tiene que tratar de poner la arteria humeral entre las dos mangueritas, ¿sí? Que salen del manguito. ¿No? ¿Cuánto tiene que medir el manguito? Sería, doctor, según el tamaño de los brazos, porque si es Ya, una está persona bien, estoy de acuerdo, al pero diámetro. existen porcentajes, doctora. ¿Cuánto tiene que medir? El manguito tiene que medir de ancho, perdón, de largo 2/3 de la circunferencia del brazo y de ancho el tercio restante. O sea, no me diga tantos centímetros, ¿no? Pero el manguito tiene que medir de largo 2/3 de la circunferencia del brazo, es decir, no debe cubrir toda la circunferencia. Y de ancho el tercio restante de la circunferencia del brazo. ¿Qué importancia tiene eso, doctora Cáceres? Nos daría una falsa lectura, doctor, o sea, mayor presión, o sea, los diferentes diámetros del brazo, lo que va a afectar al momento de la lectura. ¿Cómo afecta la toma? Está bien, ¿cómo afecta? Doctora Dueña, doctora Cáceres, yo les felicito por participar. Los otros que no participan están, yo estoy tomando nota de todo esto. Así que si usted se siente un poco vapuleada por lo que yo le estoy diciendo, todo lo contrario, yo le agradezco su participación. Los que no participan, yo, todo esto en el resto de la clase, punto menos. No punto menos, pero en todo caso es punto a favor de usted, ¿no? Si el tensiómetro va a ser muy pequeño, doctor, va a sobreestimar la presión, y si va a ser muy grande, también se va. Bueno, No, es al revés. así, Si se el, sobreestima si es pequeño y se subestima si es muy grande. así es. Se sobreestima si es pequeño y se subestima si es grande. Y se coloca, como usted bien ha dicho, 2 a 3 centímetros por encima de la flexura del codo. Doctora Dueñas, Yanela, Sí, doctor. ya hemos puesto el brazalete. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, tendríamos que insuflar ¿Hasta dónde y cómo insuflamos? ¿Hasta qué límite? 20 a 30 miligramos de mercurio por encima de lo que ¿Miligramos? vamos. ¿Cómo hace miligramos, doctora? Lo Usted está siento. Por encima de lo que va a ser la pérdida del pulso que 20 a vamos 30 milímetros a de de, mercurio, ¿no es cierto? sí, Por encima. de la pérdida del pulso que vamos a tomar Entonces en la tenemos fase que oral. palpar el pulso y al mismo tiempo insuflamos, ¿sí? Hasta 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del cual desaparece el pulso, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, perfecto. ¿Qué importancia tiene eso? Para no caer en una ventana auscultatoria. ¿Qué es la ventana ocultatoria? Si no me equivoco, es es un espacio de silencio que se va a encontrarse entre el primero y el segundo ruido de Korkov. ¿En quiénes se ve con mayor frecuencia? Eso es cierto. En ancianos o extremos. En ancianos. Entonces es muy importante. ¿Y quiénes sufren más de hipertensión arterial? Las personas mayores. Entonces, eso es muy importante para no, sobre todo, por lo menos en las primeras veces que ustedes conocen a un paciente, para no caer si ustedes insuflan hasta un nivel arbitrario, van a caer en la ventana auscultatoria. O pueden caer y tomar el segundo ruido como si fuera la presión sistólica
y decirle al paciente que su presión o está bien controlada o que no tiene presión arterial elevada. Eso es muy importante. Muy bien. Doctora Fabiola. Sí, presente, doctor. Ya, Sería ahora, ya hemos insuflado. ¿Ahora qué hacemos? lo desinsuflamos a una velocidad de 2 o 3 miligramos por segundo. Dale, miligramos. Ustedes pesan, ¿no? Los Milímetros. milímetros de mercurio, doctor. O sea, peso va con velocidad. ¿Cómo es eso? Ya. 2 a 3 Ujú, milímetros de de mercurio por mercurio. segundo. Ya, Ujú. perfecto. Entonces no hay que desinsuflarlo rápidamente, ¿cierto? Es muy Sí, doctor. importante eso. Si el paciente tiene arritmia, por ejemplo, fibrilación auricular, que es tan común ahora, hay que desinsuflarlo con una velocidad de 1 milímetro por segundo. Lo más lento posible para que ustedes tengan el, para que ustedes tengan la auscultación adecuada, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, además, debemos tener en cuenta una serie de condiciones. Por ejemplo, esta diapositiva está plagada de errores. Plagada de errores. La primera condición es que el tensiómetro, si ustedes usan uno de estos que ya no hay, ¿no? Ya no se usa, esté a la altura del examinador, a la altura de la vista del examinador. Aquí el examinador lo está mirando de arriba para abajo, ¿cierto? ¿Qué otro error? De preferencia e impajaritablemente, el paciente tiene que estar sin ropa. ¿Qué otro error? Aquí el brazalete no está a 2 a 3 milímetros de la fractura, ¿se da cuenta? ¿Qué otro error? El médico está colocando la membrana del estetoscopio por debajo del brazalete, del brazalete, ¿sí? ¿Qué otro error? Ha puesto el brazalete y no ha puesto el manguito a nivel de la arteria humeral, porque mire por dónde están saliendo las mangueritas. Por acá y esta otra está por el otro lado. Y sabemos que la arteria humeral está generalmente por acá. ¿Qué otro error? El paciente está sosteniendo su brazo en base a la contracción muscular. Uno puede tomar la presión así, pero uno tiene que sostener el brazo. ¿Qué otro error? Probablemente el paciente está sentado sobre una camilla o sobre una mesa, como ven ustedes. El paciente tiene que estar sentado en una silla, o pueden tomarle echado, pero tiene que estar echado, bien echado en la camilla. Es de preferencia que el paciente tiene que estar sentado, con la vejiga vacía, sin haber fumado, sin haber tomado café, habiendo descansado 5 minutos, con los pies sobre la tierra, sin estar con los pies cruzados y en el brazo dominante. Todas esas condiciones debemos guardar para tomar la presión arterial en forma adecuada. Y seguramente que cuando ustedes van a la casa o de repente van a la casa de su enamorado o de su enamorada, la suegra lo primero que les preguntan, hijita o hijito, ¿qué estudias? ¿No es cierto? Yo estudio medicina, ay mamacita, tómame la presión arterial. Y ustedes le toman la presión arterial como les parece y resulta que le están haciendo un daño a la persona. Es muy importante tomar bien la presión arterial. Porque, por ejemplo, cuando ustedes diagnostican inadecuadamente hipertensión arterial porque hicieron una toma inadecuada, le están diciendo varias cosas feas al paciente. Le están diciendo que tiene una enfermedad incurable, le están diciendo que tiene que tomar pastillas de por vida y que probablemente se muera de un derrame cerebral, de un infarto de miocardio o que termine amarrado a un aparato de hemodiálisis. Entonces tenemos que ser responsables cuando tomamos la presión arterial. Igualmente a un paciente hipertenso que ya viene por su toma de presión arterial crónica, si le toman la presión arterial inadecuadamente y caen y le dicen, oiga señor, su presión está normal porque cayeron en la ventana auscultatoria, entonces le están haciendo daño porque va a seguir con el mismo tratamiento, cae en lo que se llama inercia médica y de repente a los 2 meses está sufriendo un derrame cerebral, un infarto o ya se quemó su riñón.
Entonces, es muy importante hacer en forma responsable y profesional este procedimiento sencillo que si ustedes toman todas las medidas adecuadas, no les puede llevar, y se acostumbran a hacerlo, no les va a llevar más de 5 minutos, incluso en 3 minutos lo pueden hacer. Entonces, practiquen todas las normas y todo lo que hemos hecho en ustedes, en la familia. Esa tiene que ser su práctica. Ustedes tienen que autoformarse ahora, por lo que hemos repasado sobre toma de presión arterial. Muy bien. Y si tienen ustedes alguna pregunta, doctora Dueñas y doctora Cáceres, ¿no? ¿Alguna pregunta? El estetoscopio tiene que estar encima de la arteria humeral, pero no debajo del manguito. No lo pongan debajo del manguito, ustedes lo tienen que sujetar. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿cuál es el mejor momento del día para tomar la presión arterial? Esa es una buena pregunta. A media mañana y a media tarde. En realidad puede ser a cualquier hora. ¿Por qué? Porque la presión arterial, junto con muchas funciones de nuestro organismo, sigue un ritmo circadiano. Sigue un ritmo circadiano. Pero a media mañana y a media tarde es la mejor hora de tomar la presión arterial con las condiciones que hemos mencionado. Pero se puede tomar a cualquier hora teniendo en cuenta las variaciones circadianas de la presión arterial. La presión arterial no es un valor estático, es decir, no todo el rato no está a 120, 80, varía en relación a las horas del día, a los estímulos o a las condiciones patológicas o normales que puedan afectar al paciente. Por ejemplo, doctora Rubén Cuyo y la doctora Samantha Sarmiento, y a usted le tiene que poner falta. Aquí han abandonado la reunión. ¿Está claro, doctora Conde? Nuevamente, lo mismo que les digo a los demás, si saben que tienen clases, tienen que buscar su buena señal.